Bienvenidos de nuevo a Contravías, Diálogos de la Escena, una iniciativa ganadora de la beca La Función Continúa del Portafolio Distrital de Estímulos 2021, un proyecto de la Compañía Nacional de las Artes y del IDARTES. Abelardo Jaimes, director, coreógrafo, docente. Abelardo, cuéntanos un poquito, con toda esta trayectoria tuya, ¿cómo llegas a la licenciatura en Artes de la Universidad Pedagógica? Bien, el recorrido es bastante largo, ¿no? Digamos, yo tengo la fortuna de haber nacido como en un pueblo pequeño, o sea, ser casi campesino, muy rural, con un ascendiente, campesino. Entonces aquí empieza que mis primeros años de vida fueron en torno a una cultura muy popular, muy tradicional, muy de músicas de torbellino, de músicas populares. Desde niño yo me vinculé a grupos de danza, estuvimos en muchas convocatorias, estamos hablando de mediados del siglo pasado, pero entonces esa siempre estuve como vinculado con la música, con la danza, de alguna manera. Luego me fui a estudiar, salí muy rápido de mi pueblo y llegué a Medellín. En Medellín llegué a estudiar a la Universidad de Antioquia, pero en ese entonces los paros duraban como 2 años. Entonces busqué una escuela de danza. Entonces me encontré con la Escuela Popular de Arte. La Escuela Popular de Arte, que desafortunadamente desapareció como muchas iniciativas culturales del país, pero ahí me volví a encontrar con la música, con la danza, con el teatro, en una formación maravillosa que era académica, pero me encontré con unos maestros excelentes, Oscar Baos, todos los maestros que tenían como la tradición danzaria, y luego entonces ahí ya abandoné mi carrera, peleé con mi familia, por supuesto, y me dediqué a las artes. Entonces digamos que esa tradición campesina que tengo remotos compositores de música popular, llegué a la academia. Y nosotros vivimos una época maravillosa porque nosotros vivimos la época de los grupos, la época donde los grupos nos formaban. Entonces la formación era muy interesante porque cada formación, cada compañía, cada grupo hacía los procesos de formación de lo que sus bailarines, actores o músicas necesitaran. Entonces tuvimos la gran ventaja como de estar con los grandes directores del momento en plena producción. Estoy hablando Santiago García, Ricardo Camacho, Gilberto Martínez. Era una época muy deliciosa del arte en el cual nosotros desde el hacer escénico nos comprometíamos mucho con la formación. Y esa formación luego ya derivó como hacia lo académico. Digamos que yo viví la transición entre todo el saber de las artes empírico y en la escena a la formación, digamos que académica, que es en la cual me encuentro. Entonces toda esa formación me llevó como a la dedicación, luego empecé en la formación, digamos que son como 40 años de estar formando gente hasta ahora. Ya ahora estoy en la dirección. Exacto, ahora arrancas en la formación, das vueltas por un montón de universidades, enseñas en todo lado. Sí. Lo tuyo ha sido ir y venir. Sí, ir y venir porque, digamos, ir y venir también para mí es entre la escena y la enseñanza. Porque estar activo como artista, este voluminoso cuerpo no pareciera como ser el de un bailarín o alguien que está en la escena, pero aún así siempre ha estado así. Entonces también ha sido algo maravilloso de estar siempre en la escena y siempre en la formación, o exigir que el proceso formativo siempre culmine con un proceso escénico. Entonces es no disociar la experiencia de lo escénico de la experiencia de lo formativo. Digamos que esa ha sido como la gran ventaja que he tenido en ese ir y venir de la escena a la formación, de la formación a la escena, o no concebir la escena sin formación o la formación sin escena. O sea, eso me parece a mí, nadie puede enseñar algo en lo que no ha estado inmerso. Entonces esa dicotomía entre ser artista
o educador o ser artista y formarse como licenciado o algo así, no tiene sentido. Ahora viene lo más complejo. Entonces tú decides formar artistas. Entonces estás trabajando y dices, tengo un conocimiento que ya adquirí, que ya puse en tensión, que ya también lo probé en escena, quiero transmitirlo a otros artistas. Y después de un momento a otro dices, ahora quiero enseñar a los que están enseñando a los artistas. O sea, quiero formar formadores. ¿Cómo es ese paso para llegar a formar formadores? Eso es muy interesante porque la gran dicotomía es, ¿estoy formando un artista o estoy formando un formador de artistas? No es lo mismo formarse como artista que formarse como formador de artistas. Hay una diferencia sutil, entonces el equilibrio. Entonces digamos que yo he tenido la enorme ventaja de trabajar en programas de mucha tradición, como la licenciatura en Danzas y Teatro de la Universidad Antonio Nariño, que fui su coordinador académico durante casi 14 años, luego llegar a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica y ahí trabajar en este momento con la licenciatura en música y actualmente ser director de un departamento. Digamos que es decir, yo he hecho todos los pasitos, he recorrido todos los pasos para llegar a donde estoy, pero siempre digamos que ha sido como con mucho estudio, pero la preocupación de formar quien forme es muy interesante, porque es qué tanto de la experiencia escénica, qué tanto de la formación musical, qué tanto del intérprete y qué tanto de lo pedagógico, para que ese conocimiento, porque excelentes músicos a veces no son tan excelentes pedagogos, ¿no? Entonces, pero es ese equilibrio, pienso yo que la razón y la belleza ahí está en el equilibrio entre esa formación como intérprete y esa formación pedagógica como docente, como de tener esa sensibilidad de permitir que el otro pueda hacer, que no es tan sencillo. No. Porque digamos que uno como director lleva al límite al actor, o al límite al bailarín, o al límite al músico. Como pedagogo no se puede tanto, porque digamos que ahí lo importante es consolidar una experiencia que le permita al sujeto vivir, digamos, una vida más plena sin necesidad de ser artista. ¿Cuál es ese gran reto que van a asumir o que asumen ahora estos chicos que se están formando para formar? ¿Cuál es el punto nodal ahí? Que el estudiante tenga todo el concepto pedagógico, pero también tenga toda la práctica escénica y toda la formación artística, toda la formación disciplinar. El gran problema entonces está en el balance entre una formación técnica lo más estructurada posible y una formación pedagógica también lo más estructurada posible. La ventaja es que desde el hacer muy consolidado de grandes maestros, porque se recoge toda la tradición de los grandes hacedores de la escena, de los grandes pensadores del arte, digamos, la enorme ventaja de estar al lado de un Santiago García, de una Delia Zapata Olivella, de un Manuel Zapata Olivella, de un Orlando Falsborda, digamos que todos esos que se hicieron desde lo práctico, desde lo empírico, desde el saber de la experiencia, nos aportaron a nosotros una conciencia de lo que había que poner, digamos, como en esos currículos, como en esas, y digamos que afortunadamente hemos participado en esas discusiones entre qué es lo que se debe enseñar, qué es como el mínimo de formación que debe tener, pero a mí me parece que hay algo muy importante, que es un actor, un bailarín, un músico, tiene que tener todavía la conciencia de que su formación es tuya, que es la diferencia con una compañía, porque la compañía, la formación casi que es responsabilidad tuya, y la compañía te aporta esos elementos. Entonces es un poco ese equilibrio donde, a pesar de que hay un currículo estructurado, de que hay unos espacios académicos, de que hay unas exigencias, la formación sigue siendo un proceso del individuo desde la toma de conciencia de lo que necesita para su experiencia en la vida profesional y en la vida escénica. Digamos que esa es una maravilla de la educación artística. Hablemos de la educación artística. ¿Por qué en un país como el nuestro, en una ciudad como Bogotá, con un panorama tan complejo, tan dinámico, tan cambiante, tan voluble, por qué formarse en una licenciatura en artes? Para mí es muy sencillo. Para mí el arte es un tipo de conocimiento que le da al individuo lo que otros tipos de conocimiento no le pueden dar.
Para mí el conocimiento artístico es uno, el conocimiento científico es otro, el conocimiento religioso es otro, o la formación espiritual es otro. Pero el arte le aporta al individuo desde el conocimiento artístico algo que ningún otro ámbito del conocimiento le puede aportar. Entonces, toda la carga de saber simbólico de la humanidad la tiene el arte. Entonces, es simplemente, digamos que cuando tú vas a un museo, que tú vas y te deleitas miles de horas en el que las estatuas de Egipto, que Nínive, que no sé qué, y te embelezas, te estás embelezando con lo artístico de un tiempo. Entonces, digamos que formar las personas en el arte hoy es formarlas para que sean la memoria de este tiempo hacia el futuro. Digamos que las otras cosas de lo cotidiano se desvanecen en el tiempo, pero la producción artística, digamos que tiene de hecho, nos vamos a admirar estatuas griegas y nos morimos por ver la Venus de Samotracia en el museo, no sé qué, pues es un saber de tantos siglos, pero que mantiene la memoria. Entonces, educar en el arte es educar en la memoria, educar en el pasado, pero también hacer que los jóvenes de hoy, los niños de hoy, tengan la memoria del presente o dejen la memoria para el presente. A mí me parece que ese factor de memoria de la educación en el arte es súper fundamental en la educación del individuo y en la civilización. O sea, porque sin la educación en el arte se pierde la educación en el espíritu del hombre, en la esencia, en lo que queda en la memoria. Y eso a mí me parece que es fundamental. Y lo otro es que lo que le aporta el arte al individuo no se lo aporta en ningún otro lado. Sí, definitivamente así es, ¿no? Sí, el arte nos da, es otro tipo de alimento que alimenta el espíritu, que alimenta el alma, que alimenta el autoconocimiento. Uno se conoce a través del arte también, es súper reflexivo. Sí, y eso no lo encuentras sino ahí, en la práctica estética, en la experiencia misma de jugar con el material, de jugar con tu propia voz, de jugar con un instrumento. Pues en inglés el to play, que es maravilloso porque en español se pierde, pero para mí ese jugar de la escena y el jugar del saber. Nosotros tenemos una enorme ventaja en la educación artística, es que a veces los niños juegan con muchos materiales en el preescolar, entonces tienen plastilina, tienen arena, y a medida que va creciendo la educación, en los rangos se va perdiendo ese juego del material. En cambio en el arte no podemos. El cuerpo propio que se transforma, la voz que se estructura, la guitarra que se toca, el material plástico que se interviene, nos permiten nunca desligarnos del material. Bueno, y entonces tenemos esta licenciatura en artes escénicas, los chicos estudian, se relacionan con este universo sensible, se gradúan, ¿y qué panorama les ofrece una ciudad como Bogotá a los licenciados en artes? Bueno, yo pienso que los licenciados en música, en artes escénicas, en artes visuales, en danza, tienen una enorme ventaja, y es que pueden abrir sus espacios de trabajo. Digamos que no se forman solo para el aula de clase, entendida como un colegio, sino que hay muchos trabajos. Incluso yo abogo un poco en estos momentos porque sería muy lindo que los estudiantes tuvieran unas prácticas afuera. Cuando uno recorre, por ejemplo, una ciudad como Mariquita, San Sebastián de Mariquita en el Tolima, y ve una infraestructura, ve un festival impresionante, y uno dice, a veces deberían los que se forman en Bogotá ir más a las regiones. Son cosas que nosotros en Bogotá, pues si no vamos allá no tenemos la experiencia sensible o estética, pero si alguien va y logra captar también y no solo llevar un conocimiento, sino atrapar ese conocimiento, entender ese conocimiento y venir acá y ponerlo en tensión con lo que está pasando, que creo que también es, a veces uno como que en la licenciatura, lo dicen licenciatura, como que se cierra, ¿no? Como que licenciatura es enseñar en un colegio, que no está mal, obviamente también está bien, pero hay otros muchos lugares de un licenciado. Claro, es que el aula o sea, si nosotros ya vimos el espacio escénico como un espacio de formación, concebir el aula como el único lugar del licenciado es una visión muy reducida.
Por lo que te digo, hay procesos, las mismas compañías necesitan formadores dentro de las compañías. Las mismas compañías de danza o de música tienen sus propias academias. Entonces, digamos que las academias son otro proceso, las academias que dependen de las compañías, pero también están las escuelas municipales. Digamos, en la Universidad Pedagógica, la licenciatura en música, la licenciatura en artes escénicas y la licenciatura en artes visuales, trabajamos con un concepto muy de Bogotá región. Nosotros aquí en Bogotá tenemos estudiantes que vienen cada día desde Tocancipá, desde Huasca, desde Sopó, desde Funza, Mosquera. O sea, Bogotá no se puede concebir en la educación artística, por lo menos, sin todo el contorno de Bogotá región. Entonces, a mí me parece que pensar un estudiante en el concepto de... Ahora, la pandemia nos permitió un poco eso, porque ahorita vemos como que casi los estudiantes están desarrollando procesos muy locales, muy desde la casa, muy desde su lugar de origen. Y entonces lo veíamos, por ejemplo, en los trabajos de grado ahorita que están en las investigaciones. Yo decía, ahora están pues planteando cosas muy de los municipios, y la casa, lo local más micro del barrio, del individuo, se les volvió otra vez importante. Ojalá podamos canalizar esa experiencia, porque volver al estudiante a encerrarse en su casa le permitió tomar conciencia de quién es un poco más y dejar de pensar en Bogotá como la metrópoli. Si lo aprovechamos, vamos a ver qué resulta, pero si lo aprovechamos puede ser un ejercicio muy interesante de esa visión. Y ahora lo otro es que hay otra cosa, y es que el sujeto artista también es muy emprendedor. Ustedes son una experiencia de eso, ¿no? De cómo han pasado por una compañía, han pasado por un programa y ahora están haciendo su propio emprendimiento. Están haciendo su obra, están haciendo su escuela, están haciendo su investigación. Entonces, el artista también es un emprendedor nato, porque siempre trabajamos por proyectos. Esta obra la hacemos, fracasamos o no fracasamos en la escena, fracasamos o no fracasamos en la temporada, nos va bien, nos empeñamos, nos endeudamos, pero la experiencia acumulada nos permite aprender para el siguiente paso. Entonces, de ahí, por ejemplo, portar todo el saber de la Candelaria, del teatro libre, de las danzas de Delia Zapata Olivella, de las rondallas, de las estudiantinas del Nogal. Portar esa experiencia en este momento es muy importante. Digamos que estamos en esa transición donde todo ese legado histórico, me parece que los chicos de hoy también deben formarse en ese concepto histórico. ¿De dónde proviene ese saber que para nosotros era obvio, pero nosotros vivimos el rompimiento de la vanguardia, de la visión de lo propio, de lo colombiano, de lo latinoamericano, del rompimiento con el eurocentrismo en todos los saberes, ¿va? Entonces, ahora la globalidad pues implica otro reto, pero pienso que esa también es otra función que no podemos perder, esa historia del arte local, regional, de lo que se está produciendo en este momento. Seguimos en Contravías, Diálogos de la Escena, hoy, Ires y Venires por Abelardo Jaimes. Abelardo, tenemos una pregunta, creo que pertinente en este momento, como de las multidisciplinariedades del arte y de la formación. Escuchemos. ¿Qué están haciendo para que los estudiantes tengan oportunidad de tener contacto con la escenografía, el vestuario, la iluminación, la utilería, el maquillaje, en el proceso de creación o en el proceso de formación? Ahí yo tuve una experiencia muy particular sobre esto, y es que cuando era coordinador de la licenciatura en artes escénicas por allá en el 2010, nosotros formamos una alianza temporal con el Teatro Libre, con la Universidad Antonio Nariño y con el Infotep de San Andrés y Providencia. Esa alianza temporal era para hacer un proceso de formación técnico y formular programas técnicos y tecnológicos. Yo tenía la idea en ese momento de que conformar un gran departamento de artes escénicas implicaba tener formación técnica y tecnológica y profesional en vestuario, en maquillaje, en escenografía, en logística.
Nos metimos en esa tarea, duramos como 2 años y medio y producimos el técnico y el tecnológico profesional en vestuario para las artes escénicas, un técnico, un tecnológico para logística y el de maquillaje. Se produjeron, se hicieron, los mandamos, había como una efervescencia ahí de la relación con algunas compañías comerciales como Foscolombia y toda la producción, lo que nos daba como en ese momento que había un mercado muy especial para que los técnicos y los tecnólogos se formaran. Hicimos varios encuentros de teatro, de formadores de teatro que recogimos de nivel nacional e internacional en escenografía, con la Salle College, y nos encontramos con que al abrimos varias veces la oferta y nunca se pudo consolidar la oferta de estudiantes para esos campos. Y cuando digamos que fue un poquito un fracaso en ese momento, leído como tal, pero lo hicimos. Digamos que yo salvo mi responsabilidad de que intentamos construir esos procesos que no eran tan obvios, pero que aportaban en ese momento desde la visión. Ahora, por ejemplo, desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica, nosotros tenemos en la formación algo que se llaman los espacios comunes y compartidos, donde un estudiante desde primero hasta sexto semestre, que es todo el proceso de formación, tiene que estar en relación con las otras licenciaturas. O sea, todos los seminarios de pedagogía se toman las 3 licenciaturas. Y hay una especie de seminarios interdisciplinares que ponen en comunicación tanto los docentes de las 4 licenciaturas como los docentes, como los estudiantes mismos en esa discusión. Yo estoy convencido que siempre se debe formar en un equipo interdisciplinar. De hecho, yo cuando pienso en una puesta en escena, casi que siempre tengo el mismo equipo de vestuaristas, escenógrafos, con los que hemos trabajado durante mucho tiempo. La respuesta está en pensarse el hecho escénico como una transdisciplina única de formación, donde el contacto con todos los elementos y con todos los procesos, tanto técnicos como creativos, del hacer escénico, permitiría una formación. Yo creo que todavía nos falta un poquito hacer ese campo de las otras artes y oficios también que lleguen al nivel de profesionalización de las 4 disciplinas, pero creo que ese podría ser también un camino, volver a reintentar procesos formativos más interdisciplinares o transdisciplinares. Abelardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos no solo tu experiencia, sino tu corazón y dejarnos ver un poco de todo lo que eres. Gracias por todo eso, por estar acá, por venir a Contravías y esperamos vernos en unas futuras ocasiones. Claro, siempre con mucho gusto. La Compañía Nacional de las Artes cuenta conmigo hoy y siempre. Una última pregunta. ¿En qué está tu práctica artística en este momento? Ahorita tenemos un proyecto maravilloso, o sea, si nos ganamos esta convocatoria que pasamos, es una obra que se llama Metamorfosis, es hecha con Daniel Díaz, un compositor que acaba de hacer una composición para orquesta sinfónica, banda electrónica, coro, bailarines y mapping. O sea, si nos llegamos a lograr ese proceso sería maravilloso y entonces el año entrante me tocaría dejar un poco la academia o ya pensionarme de la academia y dedicarme. Yo siempre he estado, no tan lleno pues, pero nunca he dejado cada año de producir. Hasta incluso en la pandemia nos encontramos con María Clara Cerón, una cantante, ella en Montería, yo aquí, la hermana de ella que es productora visual en Estados Unidos, y mi compañero, se llama Norberto Jiménez. Entonces empezamos a grabar una serie de videos caseros en la casa con el celular. Ella empezó a componer la música, su hija empezó a tocarla, la empezamos a armar una historia y en el 2020, en pandemia y todo, produjimos una obra que se llama Elegía del Desencuentro. En pandemia un poco fue descubrir eso, ¿no? Que el encierro no te limita tampoco ni la imaginación ni la creación. A veces te hace volver a reencontrar, ¿no? Yo trato de que aún con esta edad y con este volumen
todavía me atrevo a estar en el escenario. Esa es una buena lección de hoy. Siempre hay que atreverse, siempre. Gracias, Abelardo, por estar aquí. Con mucho gusto. Él fue Abelardo Jaimes, Ires y Venires en Contravías, Diálogos de la Escena. Y recuerden que la CNA somos todos.